computadora y admitir. Vale, pues qué bien, ya Siete, estamos juntos otra vez. 7 personas. Vamos a ver, porque todavía tenemos los Reyes Magos y, y muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya estamos por aquí de vuelta otra vez a estudiar en la clase. Muy feliz Ah, año para todos. Esperamos que hayáis tenido un feliz tránsito. Estas son las cosas que hacemos, las clasificaciones del tiempo, que las vivimos con una pasión, con unas ciertas pasiones, son momentos de oportunidad, son momentos también de revisión de uno mismo con la familia, ese es un examen que tiene su aquel, ¿no? Es un pequeño examen. Hombre, Vanessa, hace mucho que no te veía. Muy bien, Elisa, Guille, Iciar. Débora, Ana Barber, Ana Fernández Salinero, José Antonio, Paula Pampín, qué rico verte, Pino, Mónica Montes y a todos, mucha felicidad, porque pensábamos, digo, bueno, a lo mejor seremos tres o cuatro. Aquí en España nos faltan los Reyes Magos todavía para terminar para terminar los rituales navideños. Pero bueno, esto estaba hablando con Geno y también con otras de vosotras que hacemos leyes y otras cosas, que no viene nada mal, ¿no? Un pequeño repasillo de leyes, un pequeño anclaje nuevo, de fin de principio de año. Mario, gracias por tu hola. esfuerzo, que no estás en tu mejor momento de Bueno, salud, está un poquito así pero chungo, has aceptado acatarrado. venir. Muchas Eso es. gracias. Muy bien, gracias a todos y encantado de saludaros de nuevo. Y aquí estamos, ¿eh? Los buscadores y afines, como siempre os llamo. No, que tú ya formas prácticamente parte del equipo de leyes, sí, nos pones en orden a todos y tal, nos avisas de cuando toca vacaciones, una maravilla y tal, ¿no? Y te implicas, ¿no? En nuestros preámbulos. Muy bien, bueno, pues espero que todos tengáis vuestros ejemplos de cómo os ha estado yendo. Muchos de nosotros hemos tenido algunas pruebas en el mundo de nuestras relaciones en las que, bueno, pues ha habido complicaciones y ha habido cambios, ha habido algunas cuestiones incómodas o algunas, porque todos los cambios son incómodos. Con la familia, pues también nos hemos visto las caras, y nos hemos visto cómo estamos y se han producido algunas conversaciones o dinámicas, ¿no? Que nos han puesto un poquito a prueba. Y entonces, bueno, pues una de los mensajes esperanzadores de las que hablan las leyes es cuánto te dura. Es decir, porque la pataleta muchas veces está garantizada, ¿no? Entonces, en vez de durarte 5 años, te dura uno. O en vez de durarte 5 horas, te dura 5 minutos. Y en eso podemos ir viendo cómo vamos avanzando. ¿eh? En grado de pataleta, grado de queja, grado de resistencia que le hacemos a la realidad. Ahí es donde empieza el sufrimiento. Cuando le hacemos resistencia a la realidad y queremos que las cosas sean diferentes a como son y que las personas cambien para nosotros sentirnos mejor. ¿m? Para que las personas no sean como son. Es decir, y eso es un ego muy fuerte, ¿no? Es un ego que es muy arrogante también, ¿no? Porque ¿de qué van a tener que cambiar las personas para nosotros sentirnos bien? ¿Me acuerdo? Y entonces, bueno, claro, por supuesto que hay algunas personas que les decimos que nos han herido o que se han comportado de una manera cobarde, arrogante, traidora o mentirosa, y que entonces, por lo tanto, tienen la culpa de mi malestar. ¿m? Y entonces, bueno, pues el malestar, desde luego, está garantizado en muchas relaciones y en muchos cambios, eso está clarísimo. Y eso no tiene nada de pecado, ni tiene todo. Tenemos derecho a tener malestar, tenemos derecho a tener dolor, tenemos derecho a no gustarnos, ¿de acuerdo? Las cosas, pero ¿cuánta resistencia vamos a hacer? ¿Mm? Y entonces de eso trata la ley del 3 que es la subley que traigo hoy para terminar el ciclo de subleyes. Luego, por supuesto, que haremos repaso, porque ahí es donde está la clave de las instrucciones que nos vienen a dar esta información.
de esas que vamos buscando, ¿no? Y es que yo lo que estoy buscando es recursos. Aquí los tienen, aquí los tenemos. No hay otra cosa que recurso. Y es una maravilla. Lo que pasa es que tenemos a veces un pensamiento mágico con los recursos y es que tengan como un efecto instantáneo, como si fuera una aspirina. Y ese es uno de nuestros grandes errores. Esta ley nos va a hablar de que todo tiene su ciclo y de que una de las cuestiones va a ser respetar los ciclos. Sí, un ciclo no en una relación, es un comienzo y un final. Un ciclo en un trabajo. Hay algunos ciclos que duran más, otros ciclos que duran menos, pero que si somos conscientes de que estamos en situaciones cíclicas, ¿m? Pues entonces le haremos menos resistencia y le pondremos menos idealismo. Ahí es donde está la diferencia entre la objetividad ¿eh? Y esperanzadora y el idealismo. Va a ser para toda la vida, y empezar como con ilusiones. ¿M? Ojalá sea para toda la vida, voy a hacer todo lo posible para que sea toda la vida, pero que la vida marca ciclos y la vida es más inteligente que nosotros y sabe más lo que nos viene bien y nos viene bien, no, sabe bien en lo que somos correspondientes. Está muy interesante el documento. Mañana os lo compartiré. No es largo, lo tengo muy subrayadísimo, con diferentes colores, porque me ha parecido muy guay empezar con la ley del 3 el año. Y así perdemos menos tiempo y menos energía en las cosas en las que estamos haciendo todavía resistencia. Por ejemplo, por si acaso en alguna de las cosas estamos haciendo resistencia, en alguna relación, en algún objetivo que no se terminan de cumplir y que estamos empecinados y somos tercos en alguna relación que queremos conservar a costa de lo que sea. Y este tipo de empecinamientos, terquedad, como le llaman en el documento, que nos puede, hay mucha gente que pierde la vida en ello. Es decir, pierde la vida, me refiero a que se da cuenta con 80 años de que iba en pos de un imposible. ¿Eh? Somos muy caprichosos, nos dejamos llevar mucho por los yo quiero, por los yo tengo derechos o o lo que yo deseo. Hay algunos subtipos del eneagrama que tienen una menor tolerancia a que la vida les frustre. Mm, yo pienso que todos los subtipos, pero hay algunos que tienen reacciones más, vamos a decir, sonoras, otros menos, lo cual no quiere decir que sea mejor o peor. Y nos tenemos que chequear un poco si conocemos el eneagrama, nuestro subtipo, y es donde está la clave de la posible resistencia, ¿no? Si uno es un 9 transmisor y tiene problemas sentimentales, la vida le ha dado en donde más le duele. Y entonces es impresionante cómo en un momento dado uno puede tener una tremenda frustración o una tremenda pataleta. Pero ¿cuánto dura con esta información? Lo mismo que en el tema, bueno, pues esto, tener que salir adelante para un cuatro transmisor viendo muchos frentes con mucha competencia, ¿de acuerdo? Es decir, no como que de repente se pueda llegar a convertir en una lucha y que le salga a uno y tal, ¿no? Un ego que no procede, porque es mentira. Mm. Es decir, la vida, cómo la va uno interpretando también. Es muy interesante, está interesante este 2024. Bueno, Mario, a lo mejor se te ha ocurrido decir algo con todo lo que acabo de soltar. Bueno, escuchándote atentamente y aprendiendo siempre que se aprende de ti. Y bueno, pues vamos a hablar de la ley del 3, que es una ley muy interesante y tiene dos opciones, ¿no? No sé si la vamos a orientar desde el punto de vista de la perseverancia o la terquedad o desde el punto de vista de la generación. Tiene varias interpretaciones, ¿no? Podemos hablar de todas las interpretaciones que Vamos tiene. con ello, porque yo creo que Sí. vamos a tener las dos versiones Mm, en el documento. eh, eh, el tema de los ciclos me ha parecido muy interesante. mm, ¿Sabes? Porque se nos olvida que la vida tiene ciclos y sí. pensamos que somos nosotros los que decidimos y tal la delimitación de los ciclos, y eso no es cierto.
Hay muchas veces que estamos muy equivocados con respecto a la duración de algunos ciclos. Mm, Y entonces en la ley del 3 va a estar muy, muy asociada con la ley del 2. Es decir, lo primero es preguntar, y luego verificar a través de la ley del 3. La opción que uno ha elegido. También va, por supuesto, la ley de la advertencia, la ley de la opción. Van embarcadas muchas subleyes, por eso lo seguiremos hablando, repitiendo, repitiendo hasta que nos vayan entrando, ¿no? Todas porque es un estado de conciencia el que se requiere para que todo esto funcione. Es un estado de conciencia que es salir un poco del estado de conciencia ordinario, en el que entramos al trapo, nos parece todo terrible o cualquier historia así, es un estado de conciencia. Si salimos como un poquito más, vamos a investigar, ¿no? Un poco más científicos, un poco más objetivos, un poco menos reactivos, ¿eh? Y también con un cierto propósito de aceptar la realidad, es decir, de decir, bueno, le voy a dar una oportunidad a esto. ¿Eh? Porque y de paso está la ley de la oportunidad. Con lo cual estamos aquí, Mario, agarrados de todas las subleyes. Y bueno, esto, lo de obedecer la ley significa encontrar el camino por el que las cosas te fluyen en ese momento, sabiendo que te fluyen en ese momento, no que te van a fluir sempiterna y eternamente, sino que por aquí me fluye, por aquí no me fluye. ¿Eh? Entonces la ley del 2 a través de comportamientos, te va a responder por los resultados de tus comportamientos. Habríamos hablado de que es inútil pensarlo, sino que hay que hacer algo para hacer una... O sea, la pregunta es una acción. ¿Eh? Y esa acción va a tener un resultado polar, sí o no. Lo ponen muy fácil. Y se puede preguntar cualquier cosa, lo único que es la actitud de verlo, y de no hacer una interpretación egoica de lo que has visto. ¿Eh? El ego se mete a interpretar leyes, ¿de acuerdo? Y entonces hay que tener una cierta, vamos a decir, observación, ¿no? Es decir, darse cuenta de las cosas, ¿no? Y eso es entrar en un estado de conciencia. Insisto, en el estado de conciencia ordinario esto no se tiene en cuenta. Se está uno empecinado, está uno piensa uno que uno se conoce, piensa uno que uno es más listo que la vida, y piensa uno que uno sabe muy bien lo que tiene que hacer, y entonces, bueno, pues está muy bien bajar un poquito la cabeza y entonces es en ese sentido lo de obedecer. Es decir, que influye con la ley de la vida, con lo que te toca. Luego vamos a ver que lo que nos toca a cada uno es diferente, que no nos toca a todos lo mismo. Eh, es muy interesante conocer qué te toca a ti, no lo que le toca a los demás. Así que esta es una de las cuestiones que para poder, bueno, entrar en este estado de conciencia de la ley del 3. Aquí habla bueno, de dichos, ¿no? Es decir, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, la persistencia del agua labra la roca más dura. Se han pasado por momentos en que el esfuerzo y que el sacrificio, y todavía está en el inconsciente colectivo de que uno tiene que partirse la espalda para triunfar, ¿no? Y lo que viene a decir la ley del 3 es que no es cierto, que podría ser todo mucho más fácil si no nos empecinamos como nos empecinamos con las cosas. Y no hay que ver la de un duro labrador, hay que verte la tuya, que es la importante. Para luego poder entender la de los demás, lo primero que es entender la nuestra. Y aún así, si vamos a tener mucha dificultad en entender la nuestra, vamos a tener triple dificultad en entender la de los demás. Con lo cual es interesante no intentarlo siquiera, sino más bien cómo ¿qué aporta esta ley a mi vida en estos momentos y cómo podría yo aprovecharla? La ley del 3 permite tener una constancia razonable frente a las opciones de la vida o las expectativas personales, puesto que en muchas ocasiones lo que tenemos no es constancia, sino terquedad. ¿Mm? Ante ciertas circunstancias que, por ejemplo, la ley de la advertencia nos dice que no, como luego va a decir la ley del 2. La ley del 2 y la ley de la advertencia también van a tener eh, bueno, su detalle diferencial, ¿no? Pero que van a estar muy unidas, ¿no?
Y lo vamos a ir viendo también a medida. Todo esto se tiene que verificar, ¿no? Creerse todo esto es absolutamente inútil y además no es productivo, porque no añade más que otra creencia no verificada, con lo cual es imposible salir del estado de conciencia si solo nos lo creemos. Entonces, la ley del 3 dice, cuando tengamos alguna duda ante una determinada situación, lo más prudente es intentar mínimo 3 veces para verificar que no es falta de constancia y, por supuesto, observar cada vez el resultado obtenido. Si se nota algún avance, así sea pequeño, el propósito puede tener posibilidades de éxito. Pero si por el contrario se observa estancamiento o retroceso, es mejor desistir del propósito para no ir a caer en la terquedad o en la desobediencia a la ley, lo cual cuesta muchísima energía y desgaste. Por eso dice que uno de los grandes tesoros que tenemos para poder ejercer en nuestra vida es la energía vital. Sin energía vital no se puede. Se desequilibran las emociones, nos convertimos en sentimentales, empezamos a ahogarnos y completamente en la inconsciencia sin energía vital. Nos ponemos de mal humor, la pagamos es decir, no puede ser. ¿M? Es muy interesante la conservación de la energía vital y esta ley nos va a ayudar, ¿no? También habrá que vencer deseos, ¿m? Habrá que vencer ideas locas sobre falsas interpretaciones. Es decir, que ese es el gran peligro de toda esta información, ¿no? El empezar a hacerlo a modo ego. ¿M? Bueno, luego, sin embargo, incluso hasta conmiserativos, me acuerdo yo cuando empezábamos a estudiar estas leyes, dice, bueno, por lo menos 7 veces y tal, y nos agarrábamos a esto, éramos muy pequeños y muy ingenuos. Desde luego nosotros no recomendamos un máximo de 7 veces, no lo recomendamos. Porque entonces lo único que se da uno cuenta es de que uno es terco, el tiempo que ha vivido y la energía que ha derrochado. No es un buen momento, ¿no? Cuando se da cuenta uno de la... De todas formas, todos habremos pasado por algún momento de terquedad, ¿verdad, María? Indudablemente, vamos, yo he pasado particularmente por muchos, pero bueno, tenemos todo el derecho a equivocarnos también, tenemos todo el derecho a cometer errores, que es así como aprendemos también. Entonces, bueno, yo lo que te he comentado antes, Isabel, eh, esta ley del 3 es una ley estupenda, fantástica, pero se recomienda también porque lo que nos interesa es cómo funciona el generar cosas, porque la ley del 3 también tiene la versión, digamos, de cómo se generan las cosas, cómo se hacen las cosas, qué fuerzas son las que influyen. Tiene que ver con lo que es la ley de acción y reacción. Entonces, si luego lo dedicamos un espacio de tiempo a esto también, cómo Vamos interviene a la hacerlo, vamos fuerza a hacerlo. neutral porque es que quizás sea muy interesante también en ver cómo hay que hacer para que las cosas sucedan. Claro, Esta es hay la que parte intentar, práctica de cómo se hace y luego claro, está la parte teosófica, que es la que a ti menos exactamente, hay gusta que y tal, intentarlo ¿no? Que tres si quieres te veces, sacamos. pero ¿cómo lo Bueno, intentamos? Ese es el tema, ¿cómo lo intentamos? Porque y además es una cosa que se manifiesta en muchas cosas de la ley del 3 y no se ha entendido bien muchas veces. la terquedad tiene que ver con no dejar de hacer resistencia. Mm. Porque tanto las fuerzas positivas como negativas, por llamarles de algún lado, ¿no? Frente a algo que necesita resolverse, tiene que ser ceder por alguna de las partes, tiene que haber una transformación, tiene que haber una bajada de cabeza y tiene que haber de algún modo una transformación de estado, que es lo que estaba diciendo, que es lo que ya se llama teosóficamente la bajada del Espíritu Santo, que es lo que es la santa armonía, la resolución. ¿De acuerdo? Que es la ley del 3 y tal que el eneagrama nos enseña a través de su símbolo. Y que tiene tradición en todas vamos a decir, las propuestas universales, religiosas o de explicación del universo o de Dios. Y es muy interesante, ¿no? El poder profundizar sobre ello y ver cuánta resistencia, cuántos pulsos estamos teniendo en la vida y con quién, y que no somos capaces de ceder, que no somos capaces de bajar la cabeza y de aceptar la situación con humildad, y dejar de pelear.
Bueno, pues entonces cada uno nos hagamos una revisión. Ahí es donde está la ley del 3, la fuerza de dos polos, que tienen exactamente la misma fuerza. Además, hay unos gráficos en los que se ven las fuerzas de abajo, las fuerzas de arriba, son exactamente en paralelo. Tiene que haber una transformación. No se resuelve un conflicto en el estado de conciencia en el que se ha manifestado. La solución está en otro estado de conciencia. Y eso es lo que no somos capaces de hacer. El entrar en un estado de conciencia donde ese problema no existe y que sea verdad. Qué bonito, ¿verdad? El poder pensar, el poder acceder. Y yo creo que lo hemos hecho en algunos momentos de nuestra vida. A lo mejor no nos hemos dado cuenta. Cuando hemos dejado de pelear, Cuando hemos ¿eh? aceptado, Eso es. cuando hemos aceptado la realidad como es, entonces, bueno, pues hemos hablado mucho de aceptación y hemos mucho hablado también de resignación, las diferencias entre una y otra, comprenderlo bien es lo fundamental. Aceptarlo significa resignarse, significa saber que la situación es la que es y qué puedo hacer en esa situación y hacerlo. O sea, no procrastinar, no dejarlo para mañana, una serie de principios que vienen muy bien para poder actuar. O sea, como tú has dicho ahora, está la ley de acción y reacción, que es cómo se generan, porque todo en la naturaleza está representado por tres fuerzas y además está representado a todos los niveles. A nivel atómico, son de protones, neutrones y electrones, ¿no? Pues esa tercera fuerza, que es el neutrón, es fundamental para que las cosas se manifiesten. O sea, si a una fuerza que tú ejerces inmediatamente y como acción y reacción se genera otra fuerza en igual cantidad y dimensión y en la misma magnitud, con lo cual se cancelarían una fuerza positiva o otra negativa, que no tiene por ser ni malo ni bueno, sino positivo o negativo, se entiende como una fuerza de acción y otra de reacción. Se cancelan si no hubiera una tercera vía, que es la vía de la neutralidad, que muchas veces que vamos a ver cómo se manifiesta luego con ejemplos. Pues puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Pero uno de ellos es el estudiar, el hacer, el ser proactivo. Eso es lo que te manifiesta ese estado de conciencia diferente que decía hace un minuto Isabel, ¿no? Muchas veces la tercera o la fuerza negativa que nosotros generamos es nuestra propia inercia, es decir, yo quiero hacer una cosa, pero ya en el momento que yo quiero hacer una cosa y tengo ese impulso positivo, ya genero un impulso negativo que es mi propia inercia, de decir, oh, qué trajín, ¿no? Qué trajín que tengo que hacer esto, Dios mío. Pues como que no me apetece, pero para hacer esto, ¿qué tengo que hacer realmente? Porque no basta con esa tercera fuerza, ese equilibrio neutro es pues el decir, ¿qué necesito para hacer esto? Esa mentalidad de buena suerte que tienen esas personas creativas que son capaces de apencar con las cosas y poderlas sacar adelante. Ahí viene lo de la ley Aquí del es donde 7, está lo de la fuerza claro, neutralizante de lo inferior, fuerza neutralizante de lo superior, que correcto, hace que aquí y tal se queda la cuestión y tal, porque es un pulso exactamente a tablas, efectivamente. no se Efe- resuelve. No, entonces, el mismísimo átomo más sencillo, que es el de hidrógeno, que tiene un neutrón, un protón y un electrón, pues ya se manifiesta y pues, a nivel religioso también se ha hablado de lo que es Dios el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues igual, esa tercera fuerza, ese Espíritu Santo es el que manifiesta. A nivel nosotros álmico, puede decir que es nuestro yo superior o Dios, como queráis llamar, la conciencia superior, nuestra alma y nuestro cuerpo material, físico. Entonces, pues evidentemente necesitamos de nuestra alma para poder llevar a cabo las cosas. Y eso, pues, quizá desde el Hay punto de toda una vista, geometría, hay toda una sí, teosofía y hay sí, una sí, sí, claro. movidón y tal, ¿sabes? Y Relacionado con la Gerardo, neutralidad involutiva, la caída, y claro, cuestiones y tal que sí que yo profundizo en algunos de mis cursos mm, sobre la ley del 3, ¿no? Pero para que la entendamos de una manera práctica, sí, aquí es donde está y tal lo que llamamos la tercera fuerza que decía Gurdjieff, que es que al mm, ser humano le falta la tercera fuerza, es decir, ser justos. mm, Aquí es donde están las pasiones, ¿de acuerdo? Que no tienen una resolución. Aquí donde se da es esta tensión sin esta neutralidad, es decir, en siglos y siglos.
eternidad. Es decir, tiene que haber una resolución de un cambio de estado en una de las dos partes. Correcto. Un Eh, acuerdo, un contrato, un algo que te ponga en situación de poder llevar a y cabo una eso, delimitación. efectivamente. Entonces, pues es fundamental, si no, no se puede hacer, porque sería inviable. Vamos, eso es una ley que si se conoce en profundidad, Es una ley universal, no tiene discusión, es verificarla, correcto, y eh, además eh, verificarla en nuestras verificarla. propias carnes, que es como Y vamos a entender. verificarla en la práctica de nuestra vida a través de nuestras relaciones. Ahí es donde se da. Y también en el tema de los cambios que tiene que haber en nuestra vida a los que estamos haciendo resistencia. Pueden ser cambios de lugar, pueden ser cambios de relación, pueden ser cambios de trabajo, pueden ser cambios porque uno a lo mejor pues va a tener un hijo, ¿no? Ana Fíjate, Piberman y eso es tal, un cambio de bueno, ciclo menudo importante. cambio. Y todo, Y luego tener en cuenta lo de los ciclos. Es que eso es algo que, por ejemplo, los cuatros, pues tenemos muchísima fobia que todo sea cíclico y no eterno y tal, ¿no? Entonces, eso pues nos ha debido de producir a muchos otros subtipos también, pues muchísima frustración cuando no han acabado relaciones, cuando han acabado momentos de nuestra vida profesionales o cuando han cambiado amistades o el tipo de gente que queremos ver y con la que nos queremos comunicar. Todo eso produce pérdida, duelo y puede producir resistencia para no tener que pasar por pérdida, duelo. Y ahí es donde está nuestra terquedad, en el tema de que no queremos los cambios que la vida nos anunció que tiene que haber. ¿Cómo? Pues a través de muchísimas cuestiones que pueden ocurrir, la manera en que nos habla la persona que tiene que salir de nuestra vida, de repente de la noche a la mañana medio cambia, y de repente no empieza a ser lo mismo y tal, ¿no? Y no sabemos qué pasa, más luego, no sé, es decir, empiezan a ocurrir cosas. Si estamos atentos, las veremos. Y hay tampoco hay una que pregunta, convertirse en paranoico. Cuidado, los seises y tal con esta ley, porque entonces ya, bueno, esto es una broma y un guiño. hay una Hoy pregunta, estaba viendo un vídeo del 6 que he publicado en YouTube, en que decía que parecía un mundo diseñado para seises, ¿no? Virus, peligros, gente mala, traidores, ego y tal, ¿no? Es decir, hecatombe, tsunami, ¿no? Citos, ¿eh? Todos tenemos nuestro karma. Hemos visto que ninguno es mejor ni peor, ¿no? Y nos ocurren las cosas propias del tipo, ¿no os dais cuenta? A todos y tal, y del subtipo ya ni te cuento las cosas que nos ocurren. O sea, me parece que salimos en los libros de psicopatología y tal, ¿no? Exactamente las mismas escenas, los mismos ejemplos, ¿no? Y entonces sí, humor, lo primero es humor, si no hay humor, no se sale de ahí. ¿Eh? Y humor de verdad, no risas tontas, humor, o sea, que de repente ja, 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 que sea una cosa visceral, ¿no? Decir, Dios mío, otra vez. Y bueno, vamos a continuar un poco con las cosas que nos viene a enseñar la ley del 3 que a mí, aparte de esto, mira, Mario, me ha parecido súper interesante que lo sacaras. A mí me da a veces un poco de miedo de estar hablando en arameo aquí en leyes, ¿sabes? Y por eso me gustan las cosas muy prácticas, ¿no? Y estudiarte la ley del 3 en el eneagrama es agarrar, ponerte, y a ser posible con, ¿sabes? Con una regla y un tal y empezar a hacer geometría. Es impresionante hasta dónde se puede llegar con el eneagrama simbólico y con el eneagrama que no es de la personalidad, que es otro eneagrama. ¿M? El eneagrama de Gurdjieff, vamos. Que yo pienso que hay que estudiar. Si alguien quiere saber eneagrama, también tiene que saber eneagrama de Gurdjieff, que fue el que nos trajo el eneagrama de Oriente, ¿m? A principios del siglo pasado. Y bueno, querías tú comentar así o rematar un poco la conversación sobre la ley del 3 teosófica, Mario, que la has bueno, traído, ¿eh? antes de nada aquí, que yo he contestado, pero me gustaría que le dieras tu Hola, versión Marta. también a Vanessa, que nos ha preguntado que qué diferencia entre una ley universal y una ley espiritual. ¿Qué piensas tú, Isabel? Que es exactamente lo mismo. Por eso digo que prácticamente el universal engloba todo, espiritual incluido, y bueno, pues prácticamente es lo mismo, sí. Es una manera de estudiar espiritualidad
sí, de una manera con pensamiento crítico, con escepticismo sano, porque lo que nos vienen a decir es que no nos creamos nada, que lo verifiquemos. Y entonces la espiritualidad a veces la confundimos con estados de conciencia medio místicos a los que hemos llegado en algún momento de inspiración, ¿no? Y eso sí que son momentos de conexión muy bonita, pero luego hay que ver cómo nos la trajinamos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra parte instintiva, con nuestras relaciones complicadas, ¿no? Entonces hay que bajar a planeta Tierra y hacer lo que dice Rafa Ruiz, ¿no? Que es hacer de la vida cotidiana nuestro templo. ¿No? El templo en la farmacia, el templo en el supermercado, el templo que va a ir a ver a tu madre, el templo a ir a, ¿sabes? Pues las cosas agradables y las cosas que no lo son tanto. ¿Mm? Sí, pero tu pregunta viene tan a cuento y tal, ¿sabes? Con la ley del 3, que me ha gustado mucho explayarme un poco. Gracias a ti, Vanessa. Y bueno, pues no sé si estás de acuerdo un poco lo que hemos visto, Mario, ¿quieres añadir algo? absolutamente Vamos de a acuerdo, volver otra vez. Isabel. No, seguir avanzando y luego poner ejemplos de cómo es esa fuerza neutra en términos prácticos, ¿no? Y cómo se manifiesta esa fuerza neutra. Porque muchas veces en los ejemplos prácticos, como tú bien dices, cómo se entienden las cosas, ¿no? En fin, y ahí es Bueno, donde de lo que viene aquí de decir también es el tema de esto, el darte cuenta de lo que la vida tiene para ti, ¿de acuerdo? Y cuáles son los obstáculos y que son entre ellos, ¿no? La terquedad, ¿no? Que puedan hacer que para que de repente uno le vaya bien en la vida. Porque aquí no va de sacrificarse, lo único que sacrifica es el ego. Pero es decir, que aquí va de que te vaya bien, que va que fluya, que económicamente, en relaciones, en trabajo, que te guste y tal, y aceptes las cosas y te parezcan interesantes para tu vida y sepas disfrutarlas, independientemente de que no sea lo que deseas. Que es aquí donde interfiere sobre todo el yo quiero, el yo deseo y el a mí me gusta. Es lo que son las grandes interferencias con la ley del 3, que en el fondo, Mario, son resistencias, ¿no? A la realidad. Estamos totalmente, resistiendo. Esa ley del 3 que hemos enseñado antes no solamente se manifiesta entre Dios y el diablo y tal que tenemos dentro, es decir, que la primera batalla es la que tenemos dentro, sino que se manifiesta en el trabajo, en la salud, es decir, en muchas cuestiones en las que podemos estar viendo por dónde estamos librando la batalla o por dónde estamos haciendo resistencia. Aquí va a venir lo de los ciclos y tal, que a mí me gustó. Aquí habla un poco de una de las cuestiones típica de desperdicio de energía vital, es querer cambiar a alguien porque piensas que así esa persona será más feliz y tú también. Y además piensas que es justo y además es lo que decir, y bueno, por supuesto que depende a quien quiera uno cambiar, ¿no? Pero generalmente no pierde uno energía o pensamiento que quiera uno cambiar al vecino de que no conoce, sino más bien a una persona que tiene cercana. Que con los padres con los hijos, pasa, los hijos con los padres, también pasa, y las amistades o la gente con la que te relacionas, también pasa, que quieres cambiarlos, que quieres que sean diferentes. O también hay una cosa para que no pensar que estamos tan psicóticos, y es que a lo mejor hemos visto un brillo alguna vez en una persona y que es real. Pero nada más que fue un brillo y tal que no tiene por qué estarse repitiendo ese brillo, sino que en todo caso lo que tiene uno es que favorecerlo. ¿M? Eso sería una manera de cambiar el signo. En vez de que me lo haga, el provocar que le pase. Es decir, entonces iremos un poquitín más alineados, más humildes, ¿no? Y pensando que las cosas no me tengan que ocurrir. Que ahí es donde está el error y donde está el ego. Me. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues aquí hay perorata sobre la diferencia entre constancia y terquedad. Y lo que habla es que también en la constancia hay un gasto de energía, pero es un gasto de energía productivo. Sin embargo, en la terquedad hay un gasto de energía no productivo. Es decir, que no conduce a nada, conduce a la desilusión, a la frustración y a la decepción. Porque lo que no toca, no toca. Y eso es un poco lo que tenemos que meternos en la chistera, que lo que no toca, no toca, independientemente de que uno considere que toque.
Y esa es una de las cuestiones, y no es una venganza universal, es la ley universal, lo que hay para ti. ¿Eh? Específicamente. Además, si tú te das cuenta, si nos diéramos cuenta de que es específicamente para nosotros, porque ahora lo vamos a ver, las cinco, estos nos encantará nuestro cerebro, porque había, aquí, aquí viene lo de la cuestión cíclica que me ha encantado. Es decir, que la vida no es un camino recto. Ahora vamos con las cinco función, misión. Bueno, ya veremos lo que nos tiene preparada la vida para que vayamos viendo en nuestras diferentes facetas cómo todo esto es aplicable. Entonces se me traba la lengua. Dice, la vida lleva una onda cíclica, variable. La vida no es un camino recto. El espacio entre dos puntos de esa onda es lo que llamamos un ciclo. Y ese ciclo puede ser un negocio, una relación, una actividad, una aportación. ¿Cuánto tiempo dura ese ciclo? No lo sabemos. La vida puede decirlo. Hay ciclos que pueden durar toda la vida de una persona, mientras que otros ciclos pueden ser cortos y ahí es cuando yo me puedo confundir fácilmente entre la constancia y terquedad. Me ha parecido brutal. Porque esto se nos olvida o no nos lo han dejado claro en la enseñanza que nos han hecho del mundo. El hecho de que nos montamos muchos Walt Disney, no solamente en las relaciones, y no solamente en las relaciones de pareja, sino también en algo que en algún momento fluyó o que en algún momento fue bien. Esto para los emocionales es brutal, ¿no? Que venimos con el pasado a rastras, ¿no? Y darnos cuenta de esto, ¿no? De que existe un principio y un final, y es una ley universal, todo lo que nace muere y todo lo que comienza acaba. Con lo cual, teniendo en cuenta la base de esas dos leyes, todo lo que nace muere y todo lo que comienza acaba, pues entonces sí que podemos entender esta ley, vamos, la parte de esta ley. Y es estar atentos, ¿no? Porque es que luego dice algo muy difícil ya de hacer, ¿no? Eh, que, eh, que las cosas llegan a un punto de cresta, ¿eh? En donde todo va muy bien, pero ese punto de cresta quiere decir que va a decrecer. Y entonces dice, nunca esperes hasta llegar otra vez al punto máximo, corta antes. Fíjate qué fuerte. Es decir, porque ves, es posible que vaya a haber resistencia. Lo que pasa es que yo pienso, Mario, que no estamos preparados para cortar antes, sino lo que no queremos es cortar. Entonces está muy bien pues cortar cuando de repente veamos que decae, ¿no? Pero qué Mm. sabio sería cortar antes, ¿no? Aquí hay una pregunta de Iciar. Y dice, no entiendo la ley del 3 en el aspecto de la salud. ¿Significa que padezco la enfermedad y si he intentado mejorarla y no sucede, es que tiene que vivir en mí de manera permanente? Y yo le he contestado, puede ser que no lo hayas hecho bien o que el ciclo en sí, generalmente los ciclos duran lo necesario, no más. Entonces, no sabemos lo que va a durar ese ciclo y si tampoco estamos haciendo bien, ¿no? Ese tema en concreto de la salud. Puede ser que no hayamos Ah, dado con el médico adecuado, puede ser que no hayamos dado con la técnica adecuada o puede ser que nos toque vivir esa experiencia para sí, aprender de ella. sí. Eso es complicado, Hasta eso, que no hasta que deja de no. ser uno correspondiente, no pasan las cosas a las que uno es correspondiente. Eso es como una Correcto. especie de afirmación que parece aparentemente cruel, ¿eh? Sí. Sobre todo para los que en algún momento dado, bueno, pues no había manera de zafarse de lo que uno estaba, en lo que uno estaba encarcelado, ¿no? Y eso nos ha pasado a muchos. Pero luego, sin embargo, la vida te da a ver, que efectivamente es cíclico Mm. y tiene ciclos. De todas Sí. formas, no estamos ninguno preparado para saber lo que específicamente le pasa a otro. Es decir, porque son tantas las variables que cuentan, ¿no? Con respecto, es que lo vamos a ver ahora, porque de repente dice que hay cinco elementos. Mira, lo vemos en el azulito que he puesto, ¿eh? Que manejan la vida de todos los seres humanos. ¿Eh? Cada uno de nosotros trae un destino, una misión, una intención, un propósito y unas funciones para manejar la vida. Estos son los cinco elementos que manejan la vida de todos los seres humanos. ¿Mm? El propósito es solo uno para todos los seres humanos, aprender a ser feliz, es decir, aprender a amar, lo que es lo mismo. Y eso, pues, eso es una asignatura de todos nosotros, lo que tenemos todos. Todo lo demás es
variable y diferente. El destino son las situaciones de aprendizaje, son las situaciones de destino son las en que nos toca aprender algo. ¿Eh? Y no es igual para nadie, porque el destino es lo que cada persona tiene que aprender y por supuesto tiene que aprender lo que le falta a esa persona, no lo que le falta a otra. Y esto también es muy interesante que se lo sepamos, que cada uno tenemos que aprender lo nuestro. El otro tendrá que aprender lo suyo, no lo nuestro. Y eso es interesante también. ¿De acuerdo? El poder, el saber que cada uno tiene su aprendizaje particular, aparte del aprendizaje general que tenemos todos, que puede ser nuestra guía, ¿no? Luego, en cuanto a la parte de la misión, es cuando uno está haciendo lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer, el recreo que le llamaban también. ¿Mm? Entonces, y la misión, unos tienen más verdad acumulada y su misión es diferente a la de otros, por lo tanto las misiones tampoco son iguales, porque a una persona se le dé muy bien tal cosa, no quiere decir que se me tenga que dar a mí también bien, a mí se me dará bien otra. Y eso también es interesante, ¿no? Es para las personas que idealizamos a otras personas, por ejemplo. A todos los idealistas, ¿no? Todo esto es un gran golpetazo, ¿no? A todos nuestros idealismos, pero sin embargo es muy interesante y también muy bonito. Sí. Y ahí vienen a decir que tampoco las misiones son las mismas, es decir, que cada uno tendrá, a cada uno se le dará bien lo que a cada uno se le dé bien. Y luego está la función, ¿no? Que es, que es lo que nos da dinero, que es lo que nos permite esto, ganarnos la vida. ¿Eh? La función es una relación entre el destino y lo que la persona hace para ganarse la vida, porque muchas de las situaciones en las que uno se gana la vida son situaciones de destino, es decir, en las que uno tiene que aprender. A ver, dice, la función es una relación entre el destino y la persona hace para ganarse la vida lo que le corresponde hacer como actividad para ganarse la vida. La función no está alejada del destino y como los destinos no son iguales, pues las funciones tampoco serán iguales. Es decir, independientemente de lo que uno haya estudiado o lo que uno quiera ser, uno es lo que es. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona viene para ser panadero, otro arquitecto, otro abogado, el otro médico. Y si cada persona acierta en aquello que sí es su función, le va a ir muy bien, porque es lo que toca. Y uno se da cuenta qué es lo que toca, por qué. Que por ahí va bien, por ahí fluye. Por ahí se puede ganar la vida. Ya, pero es que yo soy músico. Que no, no, eres lo que eres. Y tal, ¿sabes? Es decir, funcionas como funcionas y luego aparte, ¿eh? Pues lo que dicen aquí, tal que hablaba sobre que de vez en cuando nos lo dan como hobby. Depende de cuánto merezcamos estar en misión. Es decir, vayamos aprendiendo cómo merezcamos que seamos correspondientes. Quiere decir que aumentar misión en tu vida, es decir, ser correspondiente con tener más misión que función, es algo que uno se va ganando a lo largo de la vida. Bueno, ¿cómo vamos, Mario? Interesante también de Elisa, que nos comenta qué preguntas nos acercan a descubrir cuál es nuestro propósito. Buena pregunta. Buena ¿Cómo? pregunta. ¿Y qué preguntas nos acercan a descubrir cuál es nuestro propósito? ¿Qué Es solo preguntas tenemos que uno. hacernos para Aquí lo descubrir interesante es que has dicho propósito. Sí, nos pregunta Elisa, ¿qué preguntas nos acercan para descubrir cuál es nuestro propósito? Es Pues decir, qué es lo que sería para ti, Elisa, ser feliz? Es efectivamente, decir, haber aprendido a amar. sí, el Pues propósito, pues eso lo hombre, tienes que ir viendo, claro, lo tienes que ir viendo. Es decir, cuántas veces no tienes la loca de la casa en acción durante el día, estás siendo feliz, estás tranquila, estás siendo. Cuanto más aumente y tal los momentos en que digas qué bien estoy. ¿M? ¿Por qué? Porque hay paz. Cuanto más paz vayas ganando, más te vas acercando a tu propósito. ¿Qué puedes hacer tú para que haya paz? Es lo que está diciendo la ley del 3. Esto, y también te lo decía la ley del 2 es elegir y aprender a elegir. Es lo que es lo que no sabemos hacer, porque no sabemos leer y no nos damos cuenta de nuestros resultados o creemos que es un error universal. y Isabel Ione añadiría que las grandes preguntas que nos
toca hacer en la vida, primero es que quiénes somos y qué es lo que buscamos y qué se espera de nosotros. Efectivamente, las dos grandes asignaturas, ya las hemos mencionado, es aprender a vivir en paz y aprender a amar, pero el camino no nos lo han hecho y además no está Y hay que trillado el camino. buscarlo, claro. Hay camino, hay que buscarlo y es ahí donde tenemos nuestro derecho a equivocarnos y a ver, interpretar esas equivocaciones como oportunidades de mejora siempre. Entonces, este juego, que no deja de ser un juego, pues Sí, tiene absolutamente. estas normas y estas reglas, ¿no? Que necesitamos empezar a andar pero siempre, insisto, y relacionado con la ley del 3 de cómo se genera esa ley del 3 y cómo somos capaces de manifestar las cosas a través de la ley del 3 es empezando a andar y empezando a ver cuál es esa fuerza neutral que es la que hace manifestarse que un hecho se haga o no se haga. Entonces, no nos queda otra cosa que empezar a andar y sobre todo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que vamos bien? Pues por los resultados siempre. Cuanto más cuotas de paz, cuanto más cuotas de felicidad tengamos y de tranquilidad, yo creo que mejor, mejor. Lo que decía Isabel al principio, es cuánto tardas en ponerte bien, en ponerte en tu centro. Ya se considera un desarrollo espiritual muy grande cuando una persona, el 50% de su tiempo está en paz y en tranquilidad. Ya es un desarrollo espiritual muy grande. Sí, Entonces, eso es lo que nos va a dar esa guía, esa brújula que nos va a decir si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. Pero todos los caminos llevan al mismo sitio, es lo que decíamos otro día en la poesía, ¿no? Todos los caminos van al mismo sitio. Lo que pasa es que unos son más dolorosos y más espinosos y otros menos, y de alguna manera también los diseñamos, ¿no? Antes de venir a este mundo. Porque hace eso es tiempo, lo bueno, que hace va un a ratito, decir cuando hablan, eso es lo que justamente de lo que va a hablar, si es que lo hemos elegido nosotros. claro, es que fijaros un simple hecho. Yo no, dicen los científicos, o hay gente que dice que la medida, no sé cómo la ¿El medida, qué? pero establecen por ahí que tenemos que sortear del orden de 400.000 o 400 millones de obstáculos para que nuestro espermatozoide, vamos, fertilice al ovario y nos manifestemos nosotros como seres, como almas, como personas. Fijaros si hay que pasar obstáculos, pero lo que quiero traer con esto simplemente es a conciencia del milagro de la vida que somos. Entonces, por eso todas estas cosas no son para querérselas, simplemente para manifestarlas y ver y verificarlas en nuestras propias carnes. Es imposible que esto sea debido a un caos, es imposible, es que no tiene ningún sentido. Ya, Entonces, bueno, hay veces que dan flashes en que uno se da cuenta, ¿verdad? sí, sí, Ojalá efectivamente. no sean solo flashes de mes en cuando, sino que nos Mm. vayamos dando cuenta del milagro que es la vida. Sí, es cierto. Qué bonito, Mario. Qué rico Claro. escucharte. Y yo recomendaría, fijaros, para leer, no sé si lo habréis leído, pero yo lo he leído y tiene su crítica, pero conviene que lo leamos también, el libro este de Harari, de Homo Sapiens, o de Sapiens simplemente. Sería conveniente que lo leyerais para que dierais cuenta, empezarais a buscarle cuáles son los fallos de ese libro, aunque es difícil, porque tiene unas argumentaciones Yo he leído buenísimas. los dos y es un gran argumentador. Debe ser un Sí, tipo 5. Es pero brutal el tío, es un brutal, pero tiene pensadera y sus errores. estudiadera que se ha metido para escribir esos dos libros. Tiene sus Es errores. brutal, es brutal. Y me gustaría que un día lo Bueno, hay habláramos. algunas cosas muy interesantes, Sí, ¿no? Es decir, sí, sobre todo en Sapiens. ¿Eh? sí. Y el Homo Deus es una... y bueno, al final somos algoritmos con relato. Yo nunca he visto la argumentación tan brutalmente científica en el sentido de la argumentación. Es decir, que tiene que efectivamente darse un salto a lo cognitivo para poder salir del algoritmo con relato, que Sí, es lo que pero dice que vamos, somos. Y además encima imperfectos, con lo cual somos algoritmos imperfectos con relato imperfecto. Es muy fuerte y tal, porque te encuentras con un poshumanismo un poco sí, raro y sí, sí. tal, ¿sabes? De no ser una especie productiva y no ser una especie que realmente merezca seguir creciendo. ¿Mm? Pero ahí Y está, por lo menos para mí, en mi humilde opinión y con todos mis respetos a este gran intelectual, ahí es donde está el error, que es que es un no way out, es decir, sí, te deja completamente entre el cyborg entonces y tal que te corrijan con tecnología. los resultados son francamente Luego hay un tercero, yo ya no me atrevo a leerlo, el tercero. no halagüeños, no son halagüeños, o sea que parece ser que se está cambiando de su visión de la vida, ¿no? Por Hola. lo que
porque Ojalá. ha sido un poco trauma. No, no, el Homo Deus es un poco Pero traumático. O sea, oye, son 1000 páginas, yo hay que meterse en el libro para entender algo. alertaría muy mucho sobre lo que es el transhumanismo. Mucho cuidado con eso, muchísimo Eso, cuidado. no decía yo poshumanismo, el El transhumanismo. Bueno, transhumanismo, sí. eso es, Cuidado eso. con eso, que ahí es un camino por el que nos quieren meter y ojo, ojo al parche. No, pero es un camino narcisista, o sea, enseguida los Sí, narcisistas enseguida se les totalmente, pilla, to- total- tranquilamente. ¿Eh? totalmente Bueno, narcisista. sí, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero sí, poniéndolo sobre todo para las generaciones que vienen, ¿no? Y poderles hablar con, no sé, con sabiduría, ¿no? A los abuelos nos va a tocar hacer una cierta función en caso de que seamos correspondientes con hacerlo. Bueno, pues esto, las terquedades, no es cuando no se cumplen, no cuando los ciclos se cumplen, sino que y queremos continuar el ciclo. Anda que no nos hemos visto a veces en esta tesitura terca. ¿Eh? Es decir, es cuando se cumplen los ciclos, porque se cumplen, porque es una ley universal que se hayan cumplido y punto, porque es lo que hay, es lo que toca, y es exactamente lo lo correspondiente con la evolución de tu psique, con la evolución de tu persona. Es decir, siempre hay un punto en el que puede uno tener prácticamente la certeza de pensar ¿eh? Que va a haber un salto evolutivo después de ello. Puede uno no quererlo o repatearle lo del salto evolutivo o lo que uno pueda querer de repente tener en su queja, ¿no? Porque verdaderamente hay momentos en que la vida nos hace, pues lo que decíamos el otro día, un 360. Es decir, uno y se le da la vuelta completa y absolutamente a tu vida. Y además sin anestesia. Pero sin anestesia hasta cierto punto. ¿Eh? Porque yo lo que voy descubriendo poquito a poco es que la vida ha proporcionado la posibilidad de la información. ¿Eh? Es decir, yo lo veo prácticamente en directo, es decir, por mi profesión, ¿no? Como de repente cambian las correspondencias, pero ha habido información sobre ello previamente. Y bueno, pues aquí ve los lugares, no solamente las relaciones, sino el lugar en donde estás, los negocios en los que estás metido, los trabajos, pueden ser muchas de las cuestiones cuyos ciclos se han cumplido. ¿No? Y la otra terquedad es cuando quiero hacer la función que a mí no me corresponde. Es decir, cuando quiero dedicarme a ganar dinero o a ser productiva, que lo que es lo mismo, en algo que no me corresponde, por ley de correspondencia. Porque es así y porque es lo que toca y lo que no toca. Ahí es donde es cuestión de bajar la cabeza, de darle una oportunidad a esto, de pensar que a lo mejor somos más ignorantes de lo que somos, de pensar que a lo mejor no tenemos ni idea de qué va esto, y que esto sería a lo mejor una orientación para que nos vayamos dando cuenta y perdamos por tanto menos el tiempo, que es lo que esta ley nos suplica que hagamos, no perder el tiempo y no perder la energía vital, que hay una posibilidad de no darse cuenta 5 años después de algo que ya se había uno dado cuenta, pero no quería verlo. Y bueno, esto dice, para racionalizar esto utilizamos la ley del 3, es decir, hay una forma de saber si la vida tiene algo para ti o no, y es preguntando con la ley del 2. Tú no puedes saber si es un trabajo para ti, si es una relación para ti, si es una profesión para ti, a menos que preguntes. Entonces tú vas y preguntas. Y una vez te decides por algo o se te ha contestado algo, mientras eso está fluyendo, está en en la orden de la ley. Si se bloquea, no se insiste más de 3 veces. Esta es la manera de poder entender la ley del 3 en una de sus aplicaciones prácticas, porque la ley del 3 es inmensa. ¿Eh? A nosotros nos interesa las aplicaciones prácticas que puedan haber en nuestra vida, con ejemplos prácticos que nos hagan entender todo esto mejor. ¿Eh? Si intentas hacer algo que nunca has hecho y la vida te dice no, cuando se bloquea, te está diciendo que no, insistes más de 3 veces, desiste de esto, renuncia a eso, porque vas a gastar tu energía y tu tiempo. Es decir, porque no va a poder ser. Y como es una ley universal, pues entonces ya tenemos por lo menos la certeza de que es una ley universal, no una ley que se puede cambiar.
No, las leyes universales no se cambian, son leyes universales, gracias a lo cual funciona el universo. Claro, creo. Mm. El ego humano es un endiosamiento, le cree que tiene razón y tiene razones. Pero hay que por eso desarrollar una gran inteligencia que busque unas razones que para uno sean verdad, que contraste las otras razones. Y eso toma su tiempo, toma su energía, hay que tener paciencia con uno mismo, porque uno es muy terco, porque además uno se aferra como si fuera de vida o muerte a antiguas creencias. Y es que son un poco de vida o muerte en el sentido instintivo, porque ha provocado muchos comportamientos de los que se ha salido vivo. Porque al sistema instintivo le da exactamente igual si sales vivo, malherido, pero sales vivo. Y eso es muy interesante también saberlo, porque esa es una de las bases neurológicas de la terquedad, que es salir vivo. Y nosotros estamos a lo mejor en un estado en que podemos optar por no intentar solamente salir vivo, sin ti no soy nada, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones líricas y tal, pero que han entrado de una manera a veces muy fuertemente en nuestro sistema operativo, en nuestra manera de ver el mundo, cuando luego la vida nos contradice, es muy, muy frustrante, y produce, por eso, la relativización del pensamiento e introducir, como dice Mario Sicora, un pensamiento crítico, un escepticismo sano, no estaría mal, porque eso daría lugar a que pudieras verificar, porque te des cuenta de otras realidades, porque si no, no te das cuenta de dichas realidades, porque no te das la oportunidad de verificar otra cosa de la que tú crees. Y eso es una de las, bueno, eso es uno de los, como tú dirías, Mario, como uno de los grandes obstáculos, ¿no? El dejar de tener razón, habla un poquito sobre ello, si te parece. Porque vosotros Ah, los unos sois unos mi grandes capítulo especialistas. preferido, el tener razón, moriría por tener razón siempre. Pero bueno, De hecho, piensas que la tienes y tal. O sea. eso es la gran verdad, es que no sirve de nada tener razón, ¿no? Es quizá una de las cosas, los axiomas que tenemos que poner todos ahí en el frontispicio de nuestra habitación. Poner razón, tener razón no sirve de nada o de poco. Si la tienes ya, la vida ya te la dará, ¿no? Pero no insistir en ello, eso es lo más narcisista que podamos tener. La frase esta, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Yo esto quizás lo he descubierto un poco tarde, ¿no? Pero me está dando grandes resultados. El no intentar tener la razón en nada es Y preferir fantástico. ser feliz. Y preferir ser feliz, exactamente. Y no. Hay un libro, bueno, el de Daniel Carnegie, que está bastante criticado por algunos, ¿verdad? Que dicen que es un libro bastante hipócrita, pero bueno, yo lo considero muy práctico bajo un punto de vista de cómo ganarse la amistad de la gente, cómo ser una persona amable y, y- y propicia, ¿no? Háblales Para de ellos. hablarles de ellos, efectivamente. Ese es Es el una resumen técnica de muy Dale buena. Carnegie. Hay gente que lo considera es una estrategia de manipulación, ¿no? Pero es un libro que merece la pena que leamos todos porque nos da una cantidad de estrategias para poder tener relaciones positivas, al menos positivas, y relaciones armónicas con el resto de la humanidad, ¿no? A mí me parece un genio del Carnegie de las A mí relaciones y de también, la magia. Y además a me mí, parece un gran precursor de la PNL y tal, que en el fondo no se ha efectivamente, inventado nunca nada. Sí, es un eso libro que es. está escrito en los años 30 y es un Sí, hombre que sí. dijo, eh, ¿qué hacen los demás para que se lleven bien? Entonces empezó a observar, sacó muchas conclusiones y un libro que merece la pena escucharlo, ¿no? Y leerlo. Pero bueno, pues la razón, la razón. ¿Dónde está la razón? Háblales de ellos y tal, y dales la razón. ¿Mm? Efectivamente, En la segunda yo, parte. yo no sé, Isabel, me imagino que piensas igual, que si hay algo verdaderamente bonito en este mundo es tener alguien que te escuche. Yo creo que cada vez aprecio más las personas que saben escuchar y que saben responderte y que saben seguir tu hilo de conversación. Y yo creo que eso es una maravilla. Cuando tienes un amigo que te es capaz de escuchar y no juzgarte, qué maravilla. Qué rico. Conservarlo muchísimo porque es un auténtico tesoro. Yo cada vez veo que lo que es la escucha activa
es una cosa altamente difícil. Por eso dice, habla desde ello, de ellos, que es lo que le encanta a la gente, que les Claro, hables de ellos, ¿no? claro, claro. Sí. Es una Hablaré maravilla. de ellos y te los ganas en audiencia, porque además él era un entrenador de oratoria. Sí, sí, Fueron los sí, primeros libros de oratoria que salieron a principios del siglo pasado, efectivamente. efectivamente. Y eran sabios completamente, es un gran visionario del Carnegie. Y no me parece para nada hipócrita, me parece una No, manera no, inteligente que de lo funcionar en considera relaciones, claro. muy manipulador y eso, pero Quizá le bueno, faltaría eneagrama y tal, ¿no? Porque sí, él pintaba como más bien como un gran pensador, ¿no? sí, era un gran Muy pensador y un gran gran psicólogo. pensador. Yo creo Así, que incluso entre 5 y 7, y tal, ¿no? Que puede ser 6, pero no lo sé, ¿no? Pero vamos, él sí, hablaba de cómo ganarte una audiencia, o cómo ganarte una amistad, o cómo ganarte a una persona. Luego, pues lo de los fines espurios y tal, ¿sabes? Pues era algo que tampoco él tocaba, porque no le pareciera que nadie pudiera tener tantos fines espurios, ¿no? Es decir, él claro, hablaba sobre gente que se sentía ingenua, o que se sentía con baja autoestima, o que se sentía claro, fuera de lugar y tal, ¿no? Es decir, que éramos los que nos lanzábamos contra sus libros y tal, ¿no? Y yo, por supuesto, no soy de los años 30, pero sí que lo tengo como uno de los libros de referencia que todo sí, psicólogo tiene que leer, sí, sí, desde luego. sí. Y además yo creo que la diferencia está en la intención que pongas. Si realmente lo haces con una intención sana y eso, ahí no hay manipulación. Simplemente son ganas de llevar una relación armónica con el resto. Y eso Hacer ya es, sentir bien al otro, en el fondo es también lo efectivamente, mismo y tal, ¿sabes? Lo que efectivamente, pasa es que lo dice de otra manera, o sea, hacerle sentir efectivamente. bien al otro. Muy bien, bueno, pues a ver que aquí sigue hablando de terquedad. ¿Eh? Vamos a ver, terquedad y terquedad y terquedad. Aquí están los bloqueos, los que pueden ver si tienes intención de interferir. Tener intención de interferir es hacer por alguien lo que alguien puede hacer por sí mismo, y convertirle en inferior, es decir, en persona discapacitada para hacer eso, convirtiéndoselo tú. ¿Eh? Porque otra cosa es apoyar a personas que no saben, que no pueden hacer las cosas por sí mismos, y es de ley en un momento dado apoyar, y eso pues no tiene que nada que ver con interferir. Luego otro bloqueo puede ser el lugar en donde quieres estar, que no es el lugar en el que te toca estar. Y asimismo como en la profesión, esto pueden ser los tres bloqueos que uno puede tener, por los cuales perder mucho tiempo y energía, que en un momento dado, a partir de un momento dado, podamos empezar a verlo no sé, bueno, con menos tiempo de dificultad, y que podamos aprender a tomar decisiones más rápidamente y arriesgarnos. Porque ¿quién no se arriesga cuando está verificando leyes universales? Tiene que haber un riesgo, claro que sí. Hay que salir de un patrón y eso es muy difícil. Bueno, no es tan difícil, pero hay mucha resistencia incluso corporal, ¿no? Hay una inteligencia de los patrones que habla de ello, el cómo salir de un patrón. Porque el cuerpo te dice, pero tú estás tonto o qué, de alguna manera. Hacer resistencia también, ¿no? Hay que convencer con inteligencia, con coraje, con valentía, como valores, no como temeridades, ¿no? Es porque eso tampoco significa que vayamos a estar ahora cortando cabezas y relaciones, ¿no? Es aprender a ver los ciclos que tienen las cosas en la vida, y cómo uno se embarca en dichos ciclos. Y eso es muy bonito, muy interesante. Y yo pienso que nos ahorrará muchos dolores de cabeza. ¿Y qué más se aporta por aquí? Porque si no cortamos, tengo otro PowerPoint. En el caso de bloqueo, como si te cierras a recibir lo que la vida tiene para ti. Eso ya lo hemos hablado. Y luego también insiste mucho en el hecho de que hay que pensar en uno y en nadie más, para todo esto. Es decir, no se tienen en cuenta los sentimientos. Cuando se tiene en cuenta el respeto.
Y eso es muy interesante, también saber que muchos de nuestros bloqueos son sentimentales. Nos lo van a contar a los emocionales del eneagrama, sobre todo al 4 y al 2, que somos unos sentimentales. El 6 también sentimentaliza. ¿M? Y el 8, o sea, yo estoy pensando en tantos sentimentales que hay en el eneagrama. ¿Eh? Y ahí es donde está, que no, y tal, que a ver que tú. Y es lo que decía Mario antes, es que eres un milagro de la estadístico, no, absolutamente imposible, tal estadísticamente hablando. Entonces eso tiene que de alguna manera despertar un interés por uno. Vamos a conocer a Mario. Mario se diría a sí mismo. Voy a conocer a Mario. Pues cada uno voy a conocerme a mí, voy a ocuparme de mí. Y eso no es egoísmo, eso es inteligencia. Porque solamente haciendo eso es como luego uno puede ocuparse de los demás y estar en servicio, que es el fin último. Es decir, ¿cómo me hago feliz? ¿Cómo me hago próspero? Porque cuando yo sepa hacer esto, tendré una herramienta para poder servir a otros. Antes, no. Si uno está en necesidad, ¿cómo vas a servir a los demás? Qué bonito es pensarlo así. Y sobre todo pensar que la vida tiene para ti para que no te pase eso. ¿Sabes? O sea, que no se trata de suerte, ni se trata de casualidades y tal, no sé, sino que se trata de cuestiones que están regladas. Es decir, que hay una ley detrás que regula esto. ¿Eh? Y luego, bueno, pues ya lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Es el tema del bloqueo con lo de la ayuda por el sentimentalismo, bloqueo de lugar, bloqueo profesional. ¿Mm? Pues volvemos otra vez. ¿Cómo se desbloquea? Pensando única y exclusivamente en ti, hacer el ejercicio del espejo, apoyarte y hacerte feliz. Y será la manera en que podrá uno hacer feliz a los demás si eso es lo que uno quiere, hacer feliz a los demás, porque es desde luego una empresa preciosa. Pero si tú no eres feliz, ya me contarás la manera en que vas a hacer feliz a los demás. Es imposible. Es un paripé. Y bueno, pues esta es la ley del 3. No sé si os ha parecido interesante y si sobre todo aplicable. Porque sí, dice Cici que sí que le parece aplicable, gracias. Porque todo esto lo que tiene que ser es práctico, ¿no? Y luego ha sido muy bonita la pregunta que se ha hecho sobre si esto es espiritual. Pues sí, esto te lleva a poder no tener miedo, por ejemplo, los emocionales del amor, los viscerales de la paz, y los mentales de la seguridad absoluta, de la confianza básica. Con lo cual sí, es el camino hacia Dios. Y entonces ese es un estado de conciencia, un estado de conciencia donde no hay orgullo, porque el orgullo o la soberbia y Dios son incompatibles, es agua y aceite. Si hay una pizca de soberbia. Lo que sí que podemos es alcanzar momentos de disolución de ego, momentos de oración, momentos de contemplación, momentos es decir, bueno, pues que se puedan acercar a algo en que te arrobe el alma. Pero hay que bajar luego a la tercera dimensión y tal, hacer tu trabajo, tu función, tu servicio. Hay que venir a servir después de haber estado arriba, no se puede quedar uno arriba. Y eso es lo que las leyes universales nos vienen a decir que sería una espiritualidad necesaria y práctica. Yo también me he volado, pero luego he tenido que aterrizar. Y me he dado cuenta de que mientras que estaba volando, solo estaba volando. No es productivo. O por lo menos no soy correspondiente con que me sea productivo en mi vida. Y esta información, por lo menos, y somos muchos, nos ha venido muy bien pues por escepticismos, por decepcionados de otras propuestas u otras maneras de hacernos ver la vida que nos han decepcionado y que con esta información estamos encontrando un camino de vuelta.
Por lo menos eso es algo que nos ocurre a todos los que hemos venido por aquí siendo profesores. ¿A ti también, Mario? Indudablemente estaría bueno. Lo raro sería lo contrario, efectivamente. Bien, La ley pues del eso, en 3 eso dice que estamos, hay ¿eh? que ir de arriba abajo y no de abajo arriba. Encontrar el camino de vuelta a casa. Es encontrar el camino de vuelta a casa. Sí, esto en la ley del 3 no es ir ni arriba ni ir abajo. Es salir de esa tensión para entrar en otra que tiene que estar en otro estado de conciencia, tiene que haber una transformación. Y una transformación puedes verlo como más elevado, si bien si ves una pirámide, que se puede ver, que se puede ir viendo, e incluso que el enneagrama también te viene a decir, pero la pirámide de Maslow es perfecta para poder ir viendo cómo ir escalando a través de ciertos estados de conciencia donde vas trascendiendo tus limitaciones. De esto se trata también en esta información. De hecho, hay un módulo que repetiremos que se llama Trascendiendo las limitaciones. Ahora vienen los talleres relacionados con las leyes, que es el manejo práctico en cada una de las cuestiones de nuestra vida. Entonces, lo de arriba y abajo, insisto, es resbaloso, porque lo que viene a decir la ley del 3 es que las fuerzas que se oponen y las fuerzas que facilitan son exactamente iguales y tienen la misma fuerza y pueden mantener la tensión eternamente si no hay una transformación que elimina completamente esa tensión. Luego ese triángulo desaparece y aparece otro. Y luego eso se puede ver en la ley del 7, pero bueno, eso ya es irnos por los cerros de Úbeda, porque la ley del 7 va a tener dos semitonos que tienen que ver con tensiones que tenemos que transformar. En la primera es más fácil, que es en la tercera, do, re, mi, en el mi, ¿eh? Y la última es justo cuando do, re, mi, fa, sol, la, si, en el si. Y tal, y esa es brutal, por lo visto. A esa sí que tenemos que hacer un acto de humildad. Pero bueno, estas son cosas que nos van preparando y tal en pequeñas que se llaman octavas. Octavas son ciclos. Es otra manera de decir ciclo de tu vida, en donde empiezas algo y lo finalizas, es decir, cierras, comienzas y cierras. Entonces, el problema consiste en ir dejando octavas rotas que pesan en la vida, es decir, cosas que has iniciado y no has conseguido doblar, como quien dice, a los obstáculos para poder llegar a su fin, es decir, a realizar lo que te habías propuesto. Entonces, dice, la ley del 7 habla de que todo lo que tú inicias, si lo quieres terminar, va a tener dos semitonos, en donde pondrás a prueba a través de la ley del 3 si eres capaz de ceder, si eres capaz de bajar la cabeza, si eres capaz de incluso volver a hacer una composición de lugar sobre lo que quieres hacer. Porque una primera propuesta de lo que quieres hacer después del primer semitono puede cambiar la propuesta. O sea, por ejemplo, si tú te ven y dices que te vas a meter en un gimnasio para estar más delgada que Cristinita, ¿m? Vale, pero luego de repente y tal, ¿sabes? Ya esa no vale. Y entonces es para, pues, por ejemplo, gustarle más a Pepito, ¿vale? Ya puedes pasar el semitono, ¿no? Pero al final no te vale ni Pepito ni Cristinita, sino que te vale tu salud. Entonces vas por salud. Entonces has hecho dos revisiones de dos propósitos para cerrar tu octava y has cedido. Y entonces tienes más probabilidades. Y eso es muy interesante porque entonces junta la ley del 3 con la ley del 7 para que se pueda entender mejor la ley del 3 y puedas hacerse práctica. ¿Cuántas octavas hemos iniciado que no hemos terminado? No pasa nada, ya está hecho. Y lo que dicen es que si haces una gran octava, pues todas las demás octavas ya no cuentan en tu alma. ¿Y cuál es una gran octava? Pues, por ejemplo, tú ahora empiezas a iniciar un camino de autoconocimiento, por ejemplo. Ahí dicen que la ley del 3 es la que genera las cosas y la ley del 7 la que organiza las cosas. Entonces, pues ahí está. Además, también se Son manifiesta la leyes música. universales, son leyes universales.
Son leyes además que tienen que ver con símbolo, geometría, que tiene que ver con un camino trazado, y es muy interesante empezar a aprender a verlo. Hay una geometría sagrada que es de cada uno. Si pudiéramos llegar a conseguir ese mandala, sería interesante. Esa es decir, sobre uno mismo. Y eso va poquito a poco surgiendo. Pero bueno, ya estas son palabras ya, no cosa, y que nadie, por favor, se piense que no es capaz, ¿no? Estas cosas de repente empieza uno a meterse y de repente se le van. No sé, es lo que decía Gerardo, ¿no? Que empiezas a recibir información. Y es muy interesante porque luego la verificas y es información. Y esa información no la has leído. Has verificado, ¿no? Es decir, que te abres a ello, y recibes un cierto apoyo. No es eso, claro, que cada uno lo vea si lo ve. La cuestión es que nadie se le vaya la pinza con lo del apoyo tampoco, ¿de acuerdo? Pero se va notando y tal, ¿no? Que de repente la vida va hablándole a uno y es muy bonito, sobre todo en momentos críticos. Luego volver a la normalidad también está bien. La normalidad es no estar tan pendiente, sino estar, pues, para eso sirve también el descanso, ¿no? El recreo, ¿no? De trabajo personal. Disfrutar, ¿sabes? Leerte una buena novela, que no tenga por qué tener mensaje, ¿sabes? Y darte vacaciones de vez en cuando, para no estar, porque si no puede haber lo que se llama un poco de saturación, ¿no? De todo esto. Esto es por si nos sirve y nos es útil. Es ahí donde es lo inteligente. Y nosotros pensamos seguir hasta que dé. Es decir, nos parece muy importante estar todo el tiempo recibiendo esta información, porque una vez que uno lo recibe no funciona. El sistema de creencias humano es muy terco, está muy arraigado. Y además está muy arraigado también en el plano instintivo, o sea, en el plano de vida o muerte. Es decir, no, es que yo pienso que las parejas se tienen que decir la verdad. ¿Sabes? Porque uno sabe qué es la verdad, qué no es la verdad, qué es lo que es, ¿sabes? Es decir, son aseveraciones, ¿no? Que luego hace que de repente uno sufra unas frustraciones, unas decepciones y ¿sabe? Y no sé, unos cachivaches horribles. ¿M? Y lo peor es seguirlo pensando, ¿no? Y luego hay que revisar, no es que haya que ser un mentiroso patológico, no, sino qué verdad. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es quien dice la verdad aquí? ¿Qué es la verdad? Eso sería lo inteligente. Ahí ya se pasa del niño al adulto, que en el análisis transaccional padre, niño y adulto, pues merece la pena que se trasvase cualquier decisión que uno vaya a tomar por ahí, por una parte que a veces da pereza, es poco adictiva, ¿eh? Pero sin embargo produce muchísimos resultados. Mm. ¿Eh? Como Muchísimos única mejores resultados. orientación y poner un poquito más, quizá la verdad puede ser aquella cosa que nos trae buenos resultados, ¿no? Que no nos genera conflicto y que no nos genera malestar y trae buenos resultados para todos, o sea, ganar, ganar. Como decía este hombre de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Ganar, ganar. Pues ahí esto puede haber un Stephen atisbo de verdad. Covey, Stephen Covey, menudo, efectivamente. Entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? un gran sabio. Sí, sí, En los 90 todos los que leímos a Covey dimos un saltito para sí. adelante. ¿Eh? Sobre todo, a mí Los sobre todo, 7 hábitos de la gente altamente eficaz, y me gustó efectiva. mucho el octavo hábito también, el octavo hábito. Wow, no, ahí yo me sentí absolutamente incapaz. Lo tengo ahí todavía, ¿sabes? A medio leer. Lo hago todo al revés. Un ex 3 yo le llamaba en esa época. Sí, Empezábamos a estudiar enneagrama. Es como un 3 que se ha dado cuenta que es mejor ser honesto. efectivamente, Sí. sí. Y no está mal, ¿no? En una sociedad tan competitiva como la americana, precisamente. Ah, ah, un gran libro, para quien quiera en un momento dado entrar pues es un poco en la ley del 3, solo que aquí además de 7 hábitos, ¿no? Algunos de ellos sí que muy profundos. Una de las cosas que decía y que me llamó mucha la atención
es llevarte bien con tu agenda, mm, considerar tu agenda un planazo, ¿sabes? Es decir, sí, y ejercerlo. claro, Y claro, además que es un síntoma de inteligencia y tal, ¿sabes? Porque en vez de hacer lo que me da la gana, es lo que hago, me da la gana hacerlo. Y qué rico. claro. Es fiel a tus propósitos, Ah, efectivamente. sí, y te dabas cuenta de su alegría y tal, ¿no? Y entonces te dabas cuenta de que era lo inteligente. Ya que lo Sí, tienes que hacer, pues hazlo con alegría ya, y que te parezca un planazo. Y en cualquier caso tenga los resultados que tenga, que dicho planazo sea algo en lo que vas a aprender, cosas que te vas a asombrar, y que en tu agenda cuando la veas por la mañana digas, wow, qué guay. sí. ¿A cuántos nos pasa esto? ¿Mm? Pues ese es uno de los 7 hábitos. Ah, así que venga, adelante, a leeros el libro y tal, o a empezar a encontrar que vuestra agenda es un planazo. Muy bien, yo creo que por aquí vamos a irlo dejando, por Muy hoy, bien. a no ser que alguien quiera intervenir o preguntar algo. Geno, ¿por qué no preguntas algo o dices algo? Hombre, ¿qué os puedo decir? Que a mí la ley del 3 y en los días que estamos ahora mismo de fiesta me viene de perilla. Otra cosa es que tenga el estado de conciencia suficiente para darme cuenta. Que es el momento oportuno. ¿Cómo se Me ha resbalan dejado las así un leyes, poco verdad? ese. Mm. Porque esta tú ya te la Sí, a mí por lo sabes. menos sí. Sí me la sabré, pero me da igual que me la sepa. Me la sigo Ah, saltando igual ah. Qué y la fuerte eso, pisoteo. ¿verdad? Qué fuerte eso, ¿no? De sabértela y saltarte la culpa, ¿vale? Y luego acordarte, uy, uy. Ah, el Sí, y ego luego viene el lloro. es un cuco, es un pillo el ego. Ya, no es verdad, es repetir y repetir y repetir. Somos así de tercos. Hoy hemos hablado de la ley de la terquedad, yo creo, más que de la ley del tres. ¿Sabes? Y es lo que dicen, ¿no? Que cuánta energía vital y cuánta alegría nos estamos perdiendo. Pero como no sabemos los resultados, pues entonces, pues, y como necesitamos certezas, ¿verdad, Geno? Sí, de eso yo sí me sé un poquito. Y hay Los alguno más de seises los y que está sus por aquí también. certezas. Los seises y sus certezas. Sí, sí, sí. Ay, ay, También ay. está bonito. Alguien tiene que sospechar. Yo creo que tenéis una gran función. Alguien tiene que sospechar, pero si no sospecha nadie, imagínate la Sí, humanidad donde nos pero con hubiéramos ido. equilibrio, vamos a sospechar, pero así con un poquito, ¿eh? Un poquito así de tono y equilibrio, no nos vayamos hacia un lado ni hacia el otro. Hablo por mí, ¿eh? Que el resto seguro que sospecháis lo que es justo y Es que necesario. también sospechas de Dios, Geno. ¿No te das cuenta de que sospechas de Dios también? ¿Sabes? Si es que A lo ver si... tuyo es muy seis, Geno. ¿Sabes? Entonces, por eso te vienes los miércoles a ver si dejas de sospechar de Dios en algún Y momento de no, tu vida. y sigo sospechando. No me fío de él. A veces está dormido y no se da cuenta de lo que yo pienso. Personajes somos, madre Sí, mía, de sí, mi alma. Bueno, muy por lo menos divertido. vamos reconociendo. Gracias, Geno, ¿eh? Muy Por bien. contarnos tus sospechas de Dios. Muy bien. ¿Eh? Bueno, pues si alguien más quiere comentar algo, es el momentito que tenemos para escucharnos. Dice Alejandra, ¿cómo sabemos cuándo empezamos a contar para no mentirnos? Cuando empezamos a contar. No sé a qué se refiere exactamente Alejandra cuando dijo esto. Si quieres contarlo o preguntarlo en alto, Alejandra, a las veces. Mm. Mario, ¿tú la entiendes? Mm, no mucho, la verdad, pero vamos, yo creo que siempre se refiere a que cuando empezamos a hacer cosas. Yo creo que siempre estamos haciendo cosas, que las hagamos bien o mal, eso es diferente, pero bueno, Pues mira las cosas en las que estás siendo terca, en la que estás exactamente. haciendo resistencia, en la Claro, que la vida ya no sabes si escribirte en una nube y tal, ya que te vayas de ahí o que te acerques de ahí o que hagas algo con tu vida. Es efectivamente. decir, es un poco ir viendo, ¿eh?
en qué áreas de tu vida, por todos tenemos áreas de nuestra vida en las que hacemos resistencia. No es que a unos nos pase y a otros no. Y ahí es donde estás violando la ley del 3 en el sentido de que a lo mejor estás siendo más cerca de lo que es de ley, es decir, de aquello que no te quitará energía ni paz. ¿Por qué? Porque somos tercos, porque pensamos que tenemos la razón, porque no creemos mucho en las leyes universales, porque pensamos que estamos sujetos a un azar, a unas casualidades que tenemos que aprovechar, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, y muchísimas cuestiones y tal que tienen que ver con la terquedad humana, que tiene además que ver mucho también con muchos arquetipos. Arquetipos son energías y tal que de repente te poseen, que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, el sacrificado, la persona generosa, la persona que le cuesta vivir, o yo que sé, hay muchísimos arquetipos, ¿no? Hay algunos que son incluso muy fuertes, ¿no? Momentos de la que busca el marido, el marino que jamás vuelve y tal, ¿no? Y cosas, la suegra, o no, la cuñada y tal, de repente hay como arquetipos fuertes, ¿no? Ahora yo lo estaba mirando en una nueva baraja. Y bueno, pues eso, bueno, que no nos caiga un arquetipo, porque también sería un gran obstáculo. Esto lo hablaba Carl Jung, que fue el que nos empezó a hablar de los arquetipos. Y en consulta, en el Rochar y en muchas, vamos a decir, aproximaciones para conocer a las personas metafóricamente, eso es donde los ves los arquetipos, que generalmente suelen hacer que te pierdas la vida, en muchos de ellos. Como diría Claudia, posesiones. Y no sé si hemos contestado a tu pregunta, ¿no? Que cómo la puedes verificar, pues en las cosas que estés haciendo resistencia. Y cómo la has podido verificar antes en las cosas en que has dejado de hacer resistencia y te has quitado un peso de encima, que decimos. Me he quitado un peso de encima. ¿No? Pues eso es uno de los síntomas de que cuando uno tiene un peso encima, ¿eh? Que estás en un embrollo tenso en el que hay una tensión, una resistencia. Hay que bien que lo hayas entendido y que te lo hayamos explicado, porque nosotros también somos un poco pues ignorantes, ¿sabes? También son profesores, pero nosotros también somos ignorantes, ¿no? Muy bien, Mario, pues muchas gracias por tu esfuerzo y tu compañía. Nada, a Ya sabes que vosotros. para mí es una gozada. Bueno, igualmente, Isabel, y compartir con vosotros estos espacios y estos tiempos. Claro que sí, en ello Felices estamos y Reyes, tenemos que crear esa red de conciencia, que es lo importante. felices Reyes Magos, Muchas gracias. Mario, que los Reyes Magos te traigan su magia, ¿eh? Salud. Y para todos los demás también, felices Reyes, que los Reyes nos traigan muchos presentes, y seguramente así será si nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Mañana encontraréis la grabación, os mandaré el documento de la ley del 3, y os mando ¡mua! Un beso muy grande y abrazo a todos. ¡Mua! Nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Adiós, Mario.